Buen día, soy la doctora Ivonne Benítez, parte del equipo técnico de la DIGER del Ministerio de Salud. Vamos a tocar a continuación la unidad 3, el tema 4, determinación del escenario de riesgo en salud. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un escenario de riesgo. El escenario de riesgo básicamente va a sustentar toda la caracterización del peligro y todo el análisis de vulnerabilidad que tengamos frente a un determinado evento, frente a un determinado peligro. ¿Ok? Ahora, lo cierto es de que el escenario de riesgo, y eso también es un punto que ustedes deben de tener bastante claro, es que el tener un escenario de riesgo, el haber elaborado un escenario de riesgo, no debe ser considerado como una predicción, como, digamos, una herramienta que sí o sí nos va a decir que un evento va a ocurrir o no va a ocurrir en una determinada jurisdicción. No lo debemos de utilizar así. El escenario de riesgo es una herramienta, sí, pero que nos va a ayudar a determinar una probabilidad de que ocurra un determinado evento en una jurisdicción determinada. Es decir, nos va a orientar de más o menos cómo va a ser el comportamiento de un determinado peligro en una jurisdicción que tiene una determinada vulnerabilidad. Pero no, por favor, y eso también es algo que hemos estado impulsando bastante, el de tener y de considerar que el escenario de riesgo solamente nos ayuda a ver la probabilidad de daño, no es predicción, ¿ok? Y como ustedes pueden ver también ahí en sus láminas, básicamente es una función. No necesariamente es peligro por vulnerabilidad igual nivel de riesgo o escenario, no. Se tiene que aplicar toda digamos, una metodología y de acuerdo a eso, analizando el peligro, identificando y caracterizando nuestro peligro o nuestra amenaza y analizando nuestra vulnerabilidad en una jurisdicción determinada, nos, digamos, resulta o nos permite determinar el nivel de riesgo de una determinada jurisdicción. Muy bien. Entonces, ¿qué es el peligro o qué es la amenaza? Básicamente es la probabilidad de que un fenómeno físico que sea potencialmente dañino, o sea, que potencialmente pueda causar algún daño, ya sea de origen natural o inducido por acción humana, este peligro se pueda presentar en una determinada jurisdicción, en un lugar específico. Que tenga ese peligro cierta intensidad y un periodo de tiempo bajo el cual se va a presentar. Así también es importante determinar y ver que este peligro, tenemos que analizar qué frecuencia tiene este peligro, es decir, con qué frecuencia se presenta el peligro en una determinada jurisdicción. Ahora, nosotros como en el Perú, y eso es algo que todos conocemos, obviamente el Perú está expuesto a diferentes tipos de emergencias, de desastres, de peligros, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque está ubicada en una zona tropical y subtropical, sabemos que está en el cinturón de fuego, en donde se presenta una gran cantidad de eventos sísmicos, tenemos diferentes fenómenos como el fenómeno El Niño, eventos de heladas, eventos de friaje, sequías también hemos tenido, y digamos, entre muchas otras emergencias. Entonces, si vamos a analizar primero la vulnerabilidad, entonces podemos determinar de que la vulnerabilidad, y este es uno de los temas que ya se ha tocado en este curso, es la susceptibilidad de una población, de una estructura física, de una actividad socioeconómica, de sufrir un determinado daño, ya sea por la acción de un peligro o amenaza, de acuerdo a sus características. Y bueno, y sabemos que la vulnerabilidad tiene tres componentes: la exposición, la fragilidad y la resiliencia. En este punto yo sí les pediría que puedan revisar a detalle el tema que habla básicamente de la vulnerabilidad en este curso. Ahora, cuando ya vemos el peligro, lo identificamos, lo caracterizamos y analizamos la vulnerabilidad,
obtenemos el nivel de riesgo. Y el riesgo básicamente, ya lo había mencionado, es la probabilidad de que una población o unos medios de vida sufran daños o pérdidas, a consecuencia de su propia vulnerabilidad y así también a consecuencia del impacto que ocasiona ese peligro o amenaza. Ahora, ¿para qué me es útil el escenario de riesgo? O sea, ¿para qué yo tomaría todo el tiempo de analizar mi amenaza, una amenaza específica, y luego iría a la vulnerabilidad y sacaría el nivel de riesgo? O sea, ¿de qué me es de utilidad? Y la utilidad básicamente es porque si nosotros determinamos el peligro, analizamos la vulnerabilidad y determinamos el nivel de riesgo, podemos identificar específicamente cuál es el nivel de riesgo de una determinada área geográfica. Es decir, tenemos el distrito, se me ocurre el distrito de Mazocruz, ¿ok? En Puno, en la región de Puno. Si yo analizo las heladas, las bajas temperaturas en ese distrito, puedo determinar si mi distrito de Mazocruz, o sea, el alcalde de Mazocruz, por ejemplo, puede saber si su distrito tiene un nivel de riesgo muy alto, o alto, medio o bajo, frente a las heladas. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo voy a priorizar, de repente, qué zona yo necesito intervenir. Es muy diferente que de repente el gobernador regional de Puno tenga Mazocruz, pero también tenga otro distrito, Santa Lucía. Entonces, si compara los dos, él puede determinar que Santa Lucía puede tener un riesgo, un nivel de riesgo alto, y en cambio Mazocruz un nivel de riesgo muy alto. Entonces, el gobernador regional de Puno, sobre dónde debería de priorizar o focalizar sus intervenciones, ¿en Mazocruz o en Santa Lucía? Obviamente en Mazocruz, porque tiene un mayor nivel de riesgo frente a las heladas. Entonces ahí yo voy a dirigir, como se grafica en el gráfico, toda mi inversión económica. Yo tengo que, en acciones frente a un determinado peligro, voy a intervenir y voy a focalizar mis intervenciones, mi presupuesto que tengo disponible, que sabemos que digamos, en las instituciones, pues es lo que más podemos tener dificultades en la disponibilidad de presupuesto. Voy a focalizar más en donde hay mayor riesgo ante un determinado peligro. Igualmente, digamos, es muy importante en tener el escenario de riesgo porque nos permite priorizar zonas, focalizar intervenciones, tener una mejor digamos, orientación de nuestras inversiones económicas, no actuar, digamos, solamente porque creo que acá hay un determinado evento, un determinado peligro. No, yo tengo que agarrar y decir, bueno, en toda mi jurisdicción, ¿en dónde tengo problemas? Tengo acá problemas. Entonces, acá es donde yo debo de focalizar todo. Entonces, me permite planear, ejecutar y evaluar también qué resultados está teniendo mis acciones. ¿Qué pasa si este año yo digo que Mazocruz efectivamente su nivel de riesgo es muy alto porque la vulnerabilidad de esa población es altísima? Tiene desnutrición, tiene problemas económicos, no hay capacidad de resiliencia, ¿ok? Y de acá a 3 años yo vuelvo a evaluar y Mazocruz ya tiene un nivel de riesgo menor porque la población se capacitó, se educó, hay una capacidad de resiliencia muy alta, la desnutrición ha disminuido, la anemia también, entonces su vulnerabilidad es menor y por lo tanto el nivel de riesgo es menor. Yo voy a seguir interviniendo en Mazocruz de la misma manera que he venido haciéndolo, o priorizaría otra zona que de repente se me ha complicado o también tiene un nivel de riesgo bastante alto. Entonces, obviamente me voy a ir cambiando. A medida que yo vaya viendo mis acciones, vaya evaluando qué tanto efecto tienen estas acciones, yo voy a ir focalizando mucho mejor mis intervenciones. Es por ello la importancia del escenario de riesgo, en realidad. Y un ejemplo que tenemos es el escenario de riesgo por lluvias.
En el Ministerio de Salud, como es de conocimiento, nosotros elaboramos planes de contingencia frente a los efectos de las lluvias, sean inundaciones y movimientos de masa. Esos son los dos principales efectos que tienen las lluvias. En el 2019 se elaboró un plan de contingencia que abarcaba el periodo septiembre 2019 a abril 2020 y focalizaba muy bien qué distritos a nivel nacional tenían ese riesgo o qué nivel de riesgo tenían frente a los efectos de las lluvias. Fue un trabajo interesante, se analizó primero la amenaza. Al analizar la amenaza, ¿qué vimos en lluvias? Vimos básicamente cómo era la susceptibilidad de todo el territorio peruano, o sea, de todo el Perú, frente a las inundaciones. Y cómo era la susceptibilidad del territorio peruano frente a los movimientos de masa. Fíjense que son dos eventos totalmente diferentes, pero causados por el mismo peligro, la misma lluvia, ¿ok? Entonces, esto obviamente fue en coordinación con CENEPRED, con información de CENAMI y del INGEMET. Y miren qué interesante estos dos mapitas que se lograron elaborar. Y básicamente esto era un mapa de susceptibilidad, el de la izquierda, del territorio peruano frente a inundaciones. Y el de la derecha es mapa de susceptibilidad frente a los movimientos de masa. ¿Cuál es la diferencia notoria? Si consideramos que los colores, el rojo indica que la susceptibilidad es muy alta, o sea, el peligro es muy alto en esa zona. El color naranja es una susceptibilidad o un peligro alto. El amarillo, el color amarillo es una susceptibilidad o peligro medio. Y el verde, un peligro bajo. ¿Qué podríamos decir del mapa de la izquierda? Que básicamente hay una mayor susceptibilidad o una mayor presencia del peligro en la zona de la selva, ¿no? Vean Loreto, vean también Ucayali, Madre de Dios, y la parte de la costa norte, ¿no? Piura, Lambayeque. Notoriamente se ven esos puntos rojos, que son los de muy alto peligro, y puntos naranjas de alto peligro. ¿Por qué? Porque es inundación. Acuérdense que en la parte de la selva, ¿qué es lo que hay? Lluvias, inundaciones, desbordamiento de ríos, y en la parte de la costa, ¿qué tenemos? Fenómeno del Niño, en la parte norte sobre todo. Ahora, el mapa de la derecha, observamos que básicamente tenemos focalizada la susceptibilidad, o sea, el peligro frente a movimientos de masa, ¿en qué parte? En la parte central, ¿no? Justo en la parte del medio de todo el Perú. ¿Por qué? Porque acá tenemos la cordillera de los Andes, tenemos toda la parte de la sierra, y obviamente, acuérdense lo que habíamos hablado en la unidad de vulnerabilidad, que de acuerdo a la pendiente, vamos a tener un mayor riesgo de que puedan presentarse movimientos de masa. Entonces está muy focalizado también que en la parte del centro está muy susceptible el territorio peruano a presentar movimientos de masa. Esto es solo peligro, ¿eh? O sea, acá no estamos viendo vulnerabilidad, acá solamente estamos viendo las condiciones del terreno del Perú frente a una amenaza que son los efectos de las lluvias. Básicamente, inundación y movimiento de masa. Muy bien. Ahora, para los parámetros de la vulnerabilidad, ya analizamos el peligro. ¿Y qué sigue? Analizar la vulnerabilidad. Muy bien. Para analizar la vulnerabilidad, en realidad va a depender muchísimo de la data disponible, ¿ok? Es decir, yo puedo querer hacer un escenario de riesgo súper excelente con un montón de parámetros, los mejores parámetros se me pueden ocurrir en el papel, ¿ok? Yo puedo decir, quiero esto, quiero el detalle de muy bien, perfecto, eso es lo que tú quieres. Y otra cosa es la realidad de la fuente de información que yo tengo disponible. Que ojo, la información tiene que ser, y yo quiero, primero tengo que ubicar cuál es mi unidad de análisis. Es decir, la unidad de análisis es de donde yo parto para tener información. Es decir, mi unidad de análisis, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, es el distrito. Por lo tanto, yo tengo que tener fuentes de información de todo el Perú a nivel nacional, a nivel de distrito. Esa fuente de información tiene que ser a nivel de distrito, que es mi unidad de análisis, tiene que ser una información oficial. O sea, yo no puedo agarrar y sacar cualquier información que me dijo cualquier entidad, no, tiene que ser una información oficial de entidades técnicas científicas, ¿ok? De entidades reconocidas, etc. Oficial, una información
que esté estandarizada para todo el Perú. No puedo, de repente yo puedo tener mucho detalle específico de un determinado distrito, pero si queremos hacer el análisis a nivel nacional, yo tengo que tener ese mismo detalle de información de todos los 1875 distritos a nivel nacional. Y esa es la gran debilidad que tenemos. A veces hay información muy rica, pero está muy focalizada a solo algunos distritos. ¿Ok? Y lo segundo, que, bueno, tiene que ser una información disponible, ¿no? Puede haber muy buena información, pero que no esté disponible, porque simplemente de repente se hizo un estudio, se hizo un trabajo de repente muy privado o muy, digamos, muy cerrado y que no esté disponible. Entonces ahí también sufrimos mucho cuando tenemos que hacer toda esa recolección de fuentes de información. Acá en esta lámina ustedes pueden ver cómo se ha agrupado la vulnerabilidad, que básicamente es exposición, fragilidad y resiliencia, los tres componentes, y hemos analizado determinados parámetros. En exposición hemos visto, por ejemplo, el porcentaje de establecimientos expuestos a muy alta susceptibilidad, es decir, cuántos establecimientos de salud ese distrito tiene y que está expuesto ya sea a inundaciones o a movimientos de masa. O sea, en una zona que siempre se inunda, digamos, en ese distrito que siempre se inunda, ¿cuántos establecimientos hay? O en ese distrito que siempre tiene movimientos de masa, ¿cuántos establecimientos de salud hay? Lo segundo, ¿cuál es el nivel de pobreza del distrito? Eso fue un parámetro que también lo consideramos. El siguiente son las inmunizaciones, en cuanto a las coberturas de inmunización, tanto neumococo como influenza. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se consideró el tema de coberturas de inmunizaciones en lluvias? Porque ya lo habíamos comentado en el tema de vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable es mi población, ya sea por desnutrición, coberturas de inmunizaciones, etcétera, más frágil va a ser y mayor, digamos, predisposición va a tener un impacto mayor, un daño a la salud mayor frente a un determinado peligro. Y en este caso, frente a las lluvias. Si mi población no está vacunada contra neumococo, contra influenza, obviamente, si vienen las lluvias, entendamos que las lluvias también causan por temas de humedad, por temas directos de la lluvia, pueden causar también infecciones respiratorias y complicaciones en la población infantil. Ahora, en el caso de la anemia, es por la misma razón también de lo que comentábamos de la fragilidad, ¿no? Una población infantil que tenga un mayor porcentaje de anemia, una mayor incidencia de anemia, obviamente va a tener una mayor fragilidad, por lo tanto una mayor vulnerabilidad. Y básicamente hemos considerado la población infantil de 6 a 36 meses, porque es la población que va a tener un mayor, y que ya se ha identificado que tiene un mayor porcentaje de anemia. Otro parámetro que también hemos considerado es la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. Si tenemos en un distrito, tenemos establecimientos de salud que tienen, por ejemplo, una capacidad resolutiva de mayor, es un hospital, o un nivel de atención 3, obviamente va a tener una mayor capacidad para atender los daños a la salud de una población que está expuesta a lluvias, que otro distrito en donde el establecimiento que tenga mayor capacidad resolutiva sea un 1-1 o un 1-2, es decir, un puesto de salud, donde hay 1 o 2 personas o 2 trabajadores de salud atendiendo a esa población que va a ser afectada por lluvias, ¿ok? Lo siguiente es la concentración de establecimientos. ¿Cuántos establecimientos tiene el distrito? Entendemos que a mayor cantidad de establecimientos en un distrito, mayor oferta de servicios de salud, mayor capacidad para resolver los problemas de salud de la población. Y por último, el acumulado de establecimientos que han sido afectados anteriormente por lluvias. Es decir, nosotros logramos identificar el número de establecimientos de salud que habían sido afectados a nivel de los distritos, obviamente. Número de establecimientos de salud a nivel distrital que habían sido afectados en las 3 últimas temporadas de lluvias. Esto básicamente, ¿por qué? Porque todos los años nosotros tenemos que el establecimiento se inundó, el establecimiento se inundó, el establecimiento se inundó, y es el mismo establecimiento de toda la vida. Entonces, obviamente, también nos interesaba muchísimo saber cuáles eran esos establecimientos que en forma repetitiva se estaban inundando. Entonces,
Eso era también algo muy importante para analizar. Finalmente, también hemos analizado en este análisis de vulnerabilidad los daños a la salud, identificando y elaborando un indicador. Este indicador era indicador de daños a la salud, que básicamente agrupaba una serie de enfermedades relacionadas con lluvias o a los efectos de las lluvias. ¿Qué sabemos que ocurre en una temporada de lluvias intensas? Enfermedades diarreicas, dengue, neumonías también, por lo que comenté, de la humedad, ¿no? Malaria, los dos tipos de malaria, leptospirosis, Zika y dengue. Zika y chikungunya, perdón. Entonces, todas estas enfermedades se analizaron en base a la información del CDC y se elaboró un indicador de daños a la salud. Finalmente, lo que hicimos fue elaborar un mapa. Así como ustedes vieron las láminas de mapa de susceptibilidad, en donde veíamos solo el peligro, nosotros hemos analizado solo la vulnerabilidad y esto es lo que traduce estos dos mapas. Analizamos todos los parámetros de la vulnerabilidad con los daños a la salud de la vulnerabilidad, básicamente enfocándonos en los efectos durante las inundaciones y durante los movimientos de masa. Y lo pudimos, digamos, determinar muy bien, ¿no? Lo que pasa es de que no solamente nosotros hemos cogido los parámetros de vulnerabilidad, sino que también hicimos el desagregado de darle un determinado ponderado, un determinado peso a cada parámetro de la vulnerabilidad, de acuerdo a si era una zona inundable o si era una zona de movimiento de masa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una zona inundable va a haber mayor riesgo de, por ejemplo, puede ser leptospirosis o peste, ¿ok? Entonces, dependiendo de la zona, digamos, del área en donde sea susceptible a movimiento de masa o inundación, se le dio un determinado peso al parámetro de vulnerabilidad y con eso pudimos elaborar dos mapas de vulnerabilidad totalmente separados. Y como siguiendo la misma lógica de los mapas de susceptibilidad, en el mapa de vulnerabilidad el color rojo es de muy alta vulnerabilidad, el color naranja de alta vulnerabilidad, el color amarillo de vulnerabilidad media y el color verde de vulnerabilidad baja. Y es interesante, fíjense cómo cambia, ¿no? Cambia el grado de vulnerabilidad dependiendo del evento, del efecto del evento. Ahora, finalmente, y ya esto es para culminar esta presentación, analizando e identificando y caracterizando nuestra amenaza y analizando nuestra vulnerabilidad, podemos determinar el escenario de riesgo en salud frente a un determinado evento, que en este caso sería frente a lluvias. Y fíjense que elaboramos un mapa del nivel de riesgo por inundaciones a nivel distrital y un mapa de nivel de riesgo por movimientos de masa. Y está muy focalizado y es bastante diferente. Este desagregado se realizó y en realidad tuvo bastante, con la última temporada que tuvimos, 2019-2020, hubo bastante coincidencia del escenario con lo que ocurrió realmente como efecto de esta temporada. Finalmente, el escenario siempre es perfectible, todo es perfectible y el escenario de riesgo como herramienta también es perfectible. Entonces, nada está parametrado. La idea es seguir avanzando y mejorando y afinando cada vez más este escenario de riesgo, que en este caso es para el sector salud. Ojo, esto es para el sector salud. Cada sector analiza y elabora su propio escenario de riesgo dependiendo del sector y frente a un determinado evento. Bueno, eso sería básicamente lo que les he venido a explicar, a informar sobre lo que es un escenario de riesgo en salud. Muchísimas gracias por su atención y los invito a continuar revisando los demás temas y unidades de este curso. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.